Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante que estén disfrutando del fin de semana y sobre todo, importante que hayan aprovechado la subidita, la subidita que hemos tenido, la idea que bastante interesante. Ayer estábamos a la hora de grabar el vídeo sobre la zona de los $58.000, pues en total, como hemos subido hasta la zona de los 60.000 $587, pues una subida de algo más de $2.500. Y bueno, si hacemos el cálculo con el retroceso que tuvimos, más o menos redondeando sobre una subidita, la idea que de $3.000. Y bueno, la idea que hemos tenido una subida interesante, muy interesante para aprovecharla, sobre todo en el mercado de futuros. Los indicadores que utilizamos en el canal, una vez más, han hecho su papel. Ayer teníamos una cuña alcista, que lo que decía la estadística es que estadísticamente rompía hacia abajo. De hecho, ayer calculábamos un target que de romper hacia abajo tendríamos el target más o menos sobre la zona de los $54.000, pero para eso hacía falta un impulso bajista. Estábamos en gráfico de 4 horas, que fue donde le echamos ese vistacito. En gráfico de 4 horas estábamos en el oscilador por encima del punto cero, o sea que estando por encima del punto cero, un retroceso alcista en gráfico diario, pues la idea que era sumamente complicado. Y como estuve comentando en el vídeo del jueves, sé que teníamos ahí una serie de canales alcistas que estadísticamente rompían hacia abajo, y ya dije que no me había vuelto loco con esas zonas de resistencia que teníamos por arriba, porque es lo que teníamos, un retroceso alcista en gráfico diario. Y en gráfico de 4 horas estábamos ante un retroceso también. Nos faltaba ese impulso alcista que hemos tenido, la idea que se ha hecho de esperar, se ha hecho de desear, pero bueno, al final hemos tenido ese impulso alcista esperado en gráfico de 4 horas y esa confirmación en el gráfico de volatilidad en el gráfico diario. O sea que hemos tenido una subida totalmente normal, y lo normal, teniendo esa serie de confirmaciones, es que se vaya a tomar por saco, por mucho que tengamos un patrón. Como ya he dicho en repetidas ocasiones, podemos tener un patrón fantástico, maravilloso, pero si los indicadores nos están diciendo una cosa, hay que hacer caso a los indicadores, que son los que mandan y nos están anticipando ese movimiento para que no nos liquiden. Y bueno, el caso es que actualmente tenemos el precio ahora mismo, hemos tenido ahí un pequeñito retroceso, nada para alarmarse, estamos más o menos en torno redondeando la zona de los $60.000. Y bueno, vamos a ver las diferentes temporalidades, como siempre, gráfico diario, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Estamos en fin de semana, no espero grandes movimientos, vamos a ver de cara a entrada a esta semana que viene. Para mí una semana ya que bastante importante, no más que nada no relacionado con el tema de los tipos de interés, que creo que el miércoles salen noticias de tipos de interés en Estados Unidos, IPC en la zona euro. No inclinado a eso, más que nada por el gráfico semanal. Todo va a depender de lo que haga el gráfico diario. Con lo que haga el gráfico diario esta semana que viene, pues todo lo puede cambiar. Ahí sí que lo puede cambiar todo, absolutamente todo. Lo que tenemos de tener una intención de un impulso bajista en gráfico semanal, a que estemos tonteando por debajo del punto cero y poder llegar a tener. De momento no tenemos ninguna confirmación, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero si tenemos una confirmación alcista en gráfico diario, de momento no la tenemos, pues nos lo puede cambiar bastante al gráfico semanal, que es lo que tenemos justo por encima del gráfico diario. Y bueno, vamos a ir al gráfico diario. Vamos a empezar aquí con la gráfica. Como siempre, tenemos actualmente Bitcoin, redondeando en la zona de los $60.000, precios de referencia en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, aquí en caso de seguir subiendo, pues aquí lo tenéis facilito. La siguiente zona, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, pues sería la zona más o menos la zona de los $62.000. Siguiente zona sería más o menos la zona de los 64.000, redondeando, bueno, $64.783, $65.000 más o menos. Estas zonas tampoco tomarlas a dólar exacto, porque es según donde pillemos estas zonas. Y bueno, ya la siguiente zona que estaríamos visitando sería más o menos la zona de los $65.700. Sería una de las zonas que podríamos tener. Pero ¿qué es lo que necesitamos para esto? Muy importante, pues una confirmación de los indicadores, una confirmación en gráfico diario, una confirmación alcista en gráfico diario. De momento todavía no la tenemos. De tener esa confirmación alcista, pues aquí ya tendríamos una subida que bastante interesante. Aquí por zonas de resistencia, ya en caso de que tengamos esa confirmación, ya iremos viendo en los próximos días. De momento, repito, insisto, que nadie venda la piel del oso antes de cazarlo. De momento no tenemos una confirmación alcista en gráfico diario. En gráfico de 4 horas la tenemos, esa confirmación alcista.
está claro, perfecta, magnífica, maravillosa, pero en gráfico diario no tenemos esa confirmación. Para tener una subida de tal estilo, pues necesitamos una confirmación también en gráfico diario. Y bueno, la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los 66.500 dólares, más o menos. Ya luego la siguiente zona estaríamos hablando en torno más o menos sobre la zona de los 70.000 dólares. Esto lo iremos viendo en los próximos días. Eso sí, también recalco, no olvidar lo que tenemos, mirar por el espejo retrovisor, porque como siempre el precio se mueve con sus impulsos y retrocesos, puede haber ciertos giros dramáticos de los acontecimientos, pero bueno, justo por debajo, una zona de caída, una zona de retroceso en el precio, pues la tendríamos más o menos sobre la zona de los 58.000 dólares. Si nos vamos aquí a este indicador de soportes y resistencias, pues más o menos tendríamos la siguiente zona sobre la zona de los 56.000 dólares, más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto. Y ya luego la siguiente zona que tendríamos sería sobre la zona de los 53.000 dólares. Sé que hay una serie de zonas más abajo, pero de momento no es el caso. No tenemos ningún tipo de impulso bajista en gráfico diario. Estamos ante un retroceso alcista. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos por indicadores. Para mí, lo más importante, seguimos con esa fuerza decreciente. Ya he estado comentando durante toda la semana que con esto no nos íbamos a ir to the moon. Hemos tenido ahí la idea que una subidita, la idea que bastante interesante, después de haber tenido aquella caída que tuvimos hasta la zona de los 52.500 dólares, pues haber llegado a superar incluso la zona de los 60.000 dólares, la idea que ha sido una recuperación, la idea que bastante interesante. De momento seguimos con un retroceso alcista en gráfico diario, 20 con 20 puntos. Con esto, de momento, no nos vamos a ir to the moon. En los próximos días, ya estuve comentando, ya puse una línea aquí en días anteriores, creo que en el día de ayer también, que de cara a lunes, martes, más o menos deberíamos de estar, más o menos, inicios de semana deberíamos de estar por esta zona del punto cero. Y ya en caso de seguir el precio, como siempre con sus impulsos y retrocesos, de seguir subiendo, pues ya aquí veríamos si rompemos el punto cero. Aunque rompamos el punto cero, como siempre, si no tenemos confirmación de un movimiento, pues no podemos vender la piel del oso antes de cazarla. Pero en tal caso, necesitaríamos, para tener un impulso alcista, aquí no hace falta ser ningún ingeniero, romper el punto cero y tener una confirmación de 90 grados o menos, con esa confirmación alcista en ADX. De momento todavía no lo tenemos, de momento todavía estamos por debajo del punto cero. No vamos a vender la piel del oso. En los próximos días iremos viendo. Sé que hemos tenido una subida ya que, bueno, entre comillas interesante, no para irnos to the moon, pero todo dependerá en los próximos días si rompemos el punto cero y tenemos esa confirmación de 90 grados o menos, porque aquí, bueno, si movemos esto, aquí tuvimos aquí una ruptura del punto cero, todo parecía que aquí podíamos tener un impulso alcista que nos hubiera llevado hasta incluso la zona alta, las zonas esas altas que acabamos de echar un vistacito. Pero al final aquí pues se quedó la cosa en nada. Tuvimos ahí un retroceso. Después de haber tenido aquí en este oscilador, después de haber tenido aquí una intención, se quedó en una mera intención, una serie de barras rojas, confirmación de 90 grados o menos, y de ahí que hayamos venido a buscar la zona de los 50, viniéramos a buscar la zona de los 52.500 dólares. Aquí, aún rompiendo el punto cero, hasta que no tengamos confirmación de 90 grados o menos, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en gráfico de 4 horas. Y bueno, aquí en gráfico de 4 horas, aquí tenemos aquí un patrón, tenemos aquí un canal alcista. En el vídeo de ayer teníamos una especie de cuña por aquí, teníamos algo parecido, creo que más o menos era una cosa más o menos por aquí así, creo que era algo más o menos así. Pero bueno, tuvimos esa confirmación de los indicadores, como siempre. Para mí lo importante son los indicadores y de ahí que rompiéramos hacia arriba. Ayer calculábamos un target que nos hubiera llevado a la zona de los 54.000 dólares, pero con lo que teníamos, con ese retroceso alcista que teníamos en gráfico diario, con esa intención de confirmación alcista en gráfico de 4 horas, pues difícilmente íbamos a cumplir con ese target, porque lo primero que ya comenté que, bueno, que para tener un target hasta la zona de los 54.000 dólares necesitaríamos haber tenido un impulso bajista, cosa que no hemos tenido. Hemos tenido un impulso alcista, algo totalmente normal con lo que nos estaban diciendo los indicadores. Y bueno, en gráfico de una hora también estuve comentando que a mí me daba exactamente igual que tuviéramos un impulso alcista o bajista. Yo opero en el mercado de futuros y opero en relación a, como son temporalidades más cercanas, opero en relación a esa serie de confirmaciones que tenemos, como siempre, los indicadores. Y bueno, en este caso tuvimos una confirmación alcista
pues la aproveché igualmente. La idea que me da exactamente igual, lo voy a aprovechar exactamente igual. Nunca voy a apurar hasta el último dólar, eso lo tengo clarísimo, porque por querer ser avaricioso me puedo llevar un balonazo en la cara, pero bueno, esa serie de porcentajes de beneficio que se pueden llegar a sacar. Y bueno, aquí en este gráfico de 4 horas, un retroceso totalmente normal. Aquí lo que dice la estadística, como siempre, la confirmación de los indicadores. Para mí esto es lo que vale. Aquí podemos tener un canal alcista, perfecto, magnífico, maravilloso. Podemos sacar aquí 100.000 patrones aquí, que estadísticamente rompen hacia abajo. Pero bueno, en caso de retroceso, pues aquí lo tenéis facilito. Estaremos hablando de la zona, un poquito por debajo de la zona de los 59.000 dólares, o sea que más o menos estamos ahora mismo en los 59.948 dólares, un retroceso más o menos de 1.000 dólares, un retroceso minúsculo. Y bueno, ya iríamos, aquí esto iría más que nada inclinado un poco al gráfico de una hora. Si tuviéramos un impulso bajista en gráfico de una hora, pues sería más o menos la siguiente zona. Estaríamos hablando, bueno, vamos a ir a la siguiente, porque esa la tendríamos muy cerquita, que será la zona de los 58.000 dólares, zona que hemos estado tonteando toda la semana, que ha costado, la idea que ha costado sudor y lágrimas romperla, pero bueno, al final ha roto, ha sucumbido a un impulso alcista. Y bueno, ya luego la siguiente zona que tendríamos sería sobre la zona de los 57.352 dólares. Siguiente zona sería sobre la zona de los 57.000 dólares. Sé que por aquí abajo tenemos una zona de liquidaciones sobre la zona de los 53.000 dólares, pero para eso necesitamos un impulso bajista en este gráfico de 4 horas, que de momento, mientras sigamos por encima del punto cero, de momento no espero un impulso bajista para venir a buscar la zona de los 54.000 dólares. Y bueno, aquí hablando de patrones, bueno, aquí lo que podemos tener aquí, voy a reducir esto un poquito, voy a tratar de que se vea lo mejor posible, más o menos. Bueno, aquí tenemos aquí una zona de soporte, aquí otra zona de soporte, aquí lo que forma es un patrón en V, patrón de cambio de tendencia. Ya lo he comentado en el pasado, para mí no son los patrones más fiables, aquí los podemos llevar un buen chasco, pero bueno, vamos a suponer. Aquí venimos de una tendencia correctiva, ¿no? Como todos ustedes ven aquí, no hace falta ser un ingeniero. Patrón en V, lo que ha formado aquí no es el que más me gusta, no es el más bonito, ni fantástico, ni maravilloso, pero bueno, más o menos si calculáramos un target desde esta zona baja a esta zona de resistencia que tenemos aquí, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, nos llevaría más o menos sobre la zona de los 67.000 dólares, sería el target de este patrón en V. Todo dependerá para venir a buscar esa zona de los 67.000 dólares. Recalco y repito una vez más, necesitamos una confirmación alcista en gráfico diario. En gráfico diario, si no tenemos dicha confirmación alcista, patrón totalmente invalidado. De ahí que me repita muchísimo, para mí lo que valen. Podemos tener aquí un canal alcista, patrón en V, dos patrones fantásticos, maravillosos. Aquí con este nos vamos to the moon y con este un retroceso de la leche. Para mí lo que valen son los indicadores más que los patrones. O sea que en todo momento, como siempre, cada uno en su casa, con los indicadores que solemos utilizar aquí en el canal, atentos a esa serie de movimientos. Y bueno, hablando de indicadores, vamos a ver lo que tenemos aquí en este gráfico de 4 horas, ADX, oscilador. Bueno, aquí lo tenemos clarísimo, lo que hemos tenido, no hace falta ser ningún ingeniero, confirmación de 90 grados o menos, después de haber estado, la idea que bastantes días aquí en un retroceso alcista que veníamos arrastrando desde que estábamos por aquí del punto cero, rompimos el punto cero. Y bueno, hemos estado aquí desde el lunes, nos hemos tirado prácticamente de lunes a viernes para tener un impulso alcista, la idea que ha tardado, la idea que bastante. La realidad es que este impulso alcista, si hubiera ocurrido con medios de la semana o primeros de semana, incluso con estas primeras barras verdes, la idea que hubiéramos tenido, la idea que un movimiento, la idea que muchísimo mayor, el cual nos hubiera afectado totalmente al gráfico diario y hubiéramos podido tener ahí o por lo menos, si no llegara a confirmar, por lo menos un intento de confirmación alcista en gráfico diario. La parte mala es que la idea que hemos apurado a llegar al viernes. Pero bueno, aquí en resumidas cuentas, de momento, con esto que tenemos aquí, impulso alcista, con el impulso alcista que tenemos aquí, oscilador por encima del punto cero, de momento, Bitcoin para abajo, no. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos, que nadie se asuste. Que si tenemos, por ejemplo, un retroceso hasta la zona de los 58 y 57.500 dólares, hasta que no rompamos el punto cero, una serie de barras rojas en este gráfico de 4 horas, nada que temer. Eso sí, si rompemos el punto cero, como siempre, no hace falta ser ningún ingeniero, rompemos el punto cero, confirmación de 90 grados o menos, ante un impulso bajista, sí que podríamos venir a buscar
esas zonas de los 53, 54.000 dólares. Pero de momento, con lo que tenemos aquí, y cuanto mucho menos el fin de semana, que suele ser tranquilo, espero que vengamos a buscar esas zonas. En los próximos días iremos viendo a ver cómo tenemos los indicadores, que es lo más importante del análisis técnico que hacemos en este canal. Y bueno, aquí tenemos el gráfico de volatilidad, que bueno, como siempre os digo habitualmente, yo creo que estaréis cansados de que os repita siempre lo mismo, pero bueno, lo repito para aquellos que me veis de nuevo. Aquí en el gráfico de volatilidad, el BBWP, lo tenemos con una fuerza creciente. En este gráfico de volatilidad, en el 70,63%. Aquí de momento, bueno, no espero grandes movimientos porque es el fin de semana. Si nos hubiera pillado, digamos, a mitad de semana, pues sí que hubiéramos tenido cierto recorrido, cierta capacidad de llegar a esta zona del 100% del máximo de lo que tendríamos en la zona de volatilidad, con lo cual nos hubiera llevado a tener un impulso alcista, la idea que es bastante mayor. De momento, con esto que tenemos aquí, la idea es que no nos vamos a ir para abajo. De momento, con fuerza creciente. Que seguramente, como estamos en fin de semana, el precio pues se va a relajar bastante, todo se va a relajar bastante. Que nadie le extrañe que se gire 90 grados o menos con fuerza creciente. Pero bueno, de momento, Bitcoin de momento para abajo, nada. Y bueno, aquí en el Concorde, pues bueno, muchos os imaginaréis lo que tenemos aquí. Dentro de esta media móvil, dentro del área de volumen, que empezó a meterse dentro del área de volumen a las 2 de la tarde. Y de ahí que hayamos tenido un impulso alcista, esta media móvil aquí dentro, pues aquí ningún secreto. Media móvil dentro, impulso alcista en Bitcoin, con la confirmación de 90 grados o menos del gráfico de volatilidad y confirmación de ADX y oscilador de impulso alcista. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Y bueno, vamos a ir al gráfico de una hora, a ver lo que tenemos. Y bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo. Esto nos podemos ahorrar si queremos el patrón que tenemos aquí, pero bueno, aquí una zona de retroceso totalmente normal, al menos sería hasta la zona del soporte, sería más o menos hasta la zona de los 58.700 dólares. Pero repito, insisto, estamos en fin de semana, no espero tan siquiera de que vengamos a buscar esta zona de soporte, aunque bueno, podría ser un movimiento totalmente normal, pero como mucho, siendo fin de semana, venir a buscar esta zona que tenemos aquí. Y luego ya la siguiente zona que tendríamos sería sobre la zona de los 58.000 dólares. Y bueno, de seguir subiendo el precio, hablando de este gráfico de una hora, en los próximos días, esto no vamos a hablar del fin de semana, pues aquí la siguiente zona que tenéis sería más o menos la zona de los 61, y la siguiente zona la tendríamos muy cerquita de la zona de los 62.000 dólares. Esas son las zonas que tenemos más próximas. Sé que tenemos más arriba, pero son las zonas más próximas de seguir subiendo el precio. Y bueno, vamos a ver los indicadores, a ver cómo los tenemos. Bueno, de momento, bueno, Bitcoin no es que se esté cayendo el fin de semana, a pesar de esta confirmación de 90 grados o menos, que ya nos indica la finalización de ese impulso alcista que tuvimos, totalmente normal, una serie de barras rojas, fuerza decreciente. Con esto no esperéis que nos vayamos a ir muy lejos para abajo, es lo que me vengo a referir. Y bueno, 35,77 puntos. Y aquí lo que he dicho en gráfico de 4 horas, aquí hasta seguimos siendo, por oscilador, seguimos siendo alcistas hasta que no rompamos este punto cero. Esto nos vendríamos para romper este punto cero. Si es que lo rompemos, estaríamos viniéndonos a domingo, en ese trance de domingo-lunes. En caso de llegar aquí, si tuviéramos una confirmación de 90 grados o menos bajista, pues sí que podríamos romper ese canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. De momento seguimos siendo alcistas por el oscilador, a pesar de que tenemos un retroceso bajista en este ADX. Y bueno, muy poquito más respecto a análisis técnico. Vamos a ver el calendario económico, a ver cómo lo tenemos, por recordar un poquito lo que tenemos. Yo no baso mis operativas en el calendario económico, pero sí que es cierto que también he comentado en muchísimos de los vídeos que, bueno, con ciertos fundamentales, ciertas noticias que puedan salir, ciertos datos, pues ahí yo por lo menos nunca aconsejo nada, pero me mantendría un poco distante cuando se siente el mercado, pues aprovechar una serie de movimientos, ya sea alcista o bajista. Pero momentos anteriores y posteriores, incluso durante el dato, pues la idea que no es buen momento para operar, porque a uno le puede liquidar, sobre todo, más que nada lo digo, inclinado al personal de mercado de futuros. Y bueno, aquí estamos hablando de cara al miércoles. Mercado tradicional, tenemos a las 11 de la mañana. Noticia de IPC en la zona euro. Estamos en el 2,6%. Hay una previsión de que baje al 2,2% esa tasa de inflación. 11 de la mañana en hora española. Y luego aquí lo más importante, mediático. Bueno, esto tampoco es que sea lo más importante, pero bueno, a las 16:30, 4:30 de la tarde, respecto a lo que sería Estados Unidos, tenemos los inventarios del petróleo.
Y vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí lo más importante, aquí sí que puede haber una cierta mayor volatilidad, sobre todo en el mercado tradicional, eso por supuesto. En el mercado cripto, pues la justita y normal para liquidarse a algún despistado por ahí, como siempre suelo decir. Pero en estos momentos no es el momento para estar operando. Y bueno, tenemos aquí a las 8 de la tarde, también respecto a lo que sería Estados Unidos, sería las proyecciones económicas del FONC. Luego tenemos a las 8 de la tarde también esto que voy a decir, todo esto que voy a decir respecto a Estados Unidos, comunicado del FONC. Luego tenemos decisión de tipo de interés, están en el 5,50 y ya hay una previsión de que haya una bajada de 25 puntos básicos. Bueno, que se queden en el 5,25% los tipos de interés. Y bueno, luego tenemos por aquí la rueda de prensa del FONC. Y luego tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Teníamos algo por aquí más abajo. Creo que no tenemos nada más. La rueda de prensa, eso sería a las 8:30 de la tarde. Pues aquí, ahí, bueno, ahí es cuando van a decir. Aquí tampoco hace falta recalcar mucho, pero bueno, dirán qué decisión es la que se ha tomado respecto a lo que son los tipos de interés. Y bueno, pues muy poquito más. Espero que pasen un fantástico fin de semana. Los que no estáis suscritos, os invito a suscribir, darle al like. Y bueno, como siempre suelo decir, a los suscriptores que lleváis muchísimo más tiempo en el canal y nuevos suscriptores, por allá que muchísimas gracias por vuestro apoyo al canal y darme esa oportunidad de seguir creciendo día a día. Que bueno, aunque sea poquito, pero bueno, por lo menos aquí la cuestión es seguir creciendo. Y bueno, lo dicho, no me enrollo muchísimo más. Que pasen un fantástico fin de semana, una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren. Nos vemos en principio, si no pasa nada, en el vídeo de mañana.